El día de hoy vamos a dar continuidad a las Escrituras y a la exposición del consejo por parte de nuestro Señor. Y dado que la semana pasada concluíamos el capítulo número 7 del libro de los Hechos, el día de hoy comenzamos ahora con este segmento en el capítulo número 8, y el día de hoy estaremos leyendo 4 versículos que son importantes para la historia de todos los creyentes. El día de hoy estaremos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, y estaremos abarcando de los versículos 1 a versículo 4. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. Al llegar a este segmento de las Escrituras, nosotros consideramos que hemos visto ya cómo hay un siervo de Dios, el cual había sido distinguido de entre los demás junto con otros 6, y esto debido a contar con características sumamente preciadas. Un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre con sabiduría, un hombre que realmente tenía temor delante de la presencia de Dios. Y delante de tantas acusaciones que había recibido, Esteban ha argumentado a través de la historia de Israel y llegado a 2 conclusiones sumamente hermosas. Número 1, que esos hombres tenían una imagen equivocada de sí mismos. Y punto número 2, que esos hombres tenían una imagen equivocada acerca de quién verdaderamente es Dios. A lo largo de esta defensa, no de sí mismo, sino del Evangelio de Jesucristo, encontramos como que Esteban, por medio de la misma historia de Israel, les deja ver cómo de manera constante ellos han sido necios, cómo Dios ha enviado a sus voceros y cómo ellos han insistido en callar sus bocas e incluso asesinarlos. Pero a lo largo de un capítulo, que es el número 7, encontramos algo importante, y eso tumba todos los castillos de vanagloria que el hombre pudiera tener, mayormente los fariseos de aquel entonces y los escribas que pensaban en sus propias obras. A través de este argumento de un capítulo completo en la versión Reina Valera, Esteban no hace otra cosa sino mencionar 21 ocasiones el nombre de Dios. De tal manera que a lo largo de toda la historia de Israel, él les muestra que es Dios quien apareció a Abraham y no Abraham quien tomó la iniciativa. Que es Dios quien lo trasladó de una tierra donde había idolatría y lo trae a una tierra nueva. Que es Dios quien hace pacto con Abraham y no Abraham con Dios. Que es Dios quien juzgaría a la nación que más tarde les haría opresora. Que es Dios quien sostuvo, mantuvo y cumplió su propósito con José, su siervo. Que es Dios quien sostuvo por misericordia la vida de Moisés, que es Dios quien planificó la libertad de su pueblo, que es Dios quien sostuvo su promesa a lo largo de 400 años,
que es Dios y que fue Dios el libertador del pueblo, y fue Él por iniciativa y por amor quien les envió profetas que les instaran al arrepentimiento, que es Dios quien se apartó de ellos a causa de su infidelidad, que es Dios quien por voluntad propia les perdonó y optó por decisión propia vivir en medio de ellos a través de un tabernáculo y más tarde a través de un templo, que es Dios quien entregaría la tierra prometida. A lo largo de toda una historia donde nos damos cuenta que ha sido Dios en todo momento, que quien ha sostenido, que quien ha levantado, que quien nos ha perdonado ha sido Dios, no podemos sino poder identificar a un Dios que es fiel, que ha permanecido al lado de su pueblo, a una causa de su rebeldía, aún en contrapartida de su necedad. Y ahora que han asesinado a Esteban, entonces pudiera surgir una pregunta, hermano: ¿Dónde estaba Dios? Esta pregunta no es nueva. Esta pregunta ha pasado por el pensamiento no solamente de los transgresores, sino aún de aquellos siervos de Dios que han sido elegidos por Él y que en momentos de tribulación no pueden sino preguntarse y cuestionar dónde está el Señor. Uno de ellos, que seguramente recordarás, sería el rey David. A través de uno de los salmos, que es el Salmo número 42, en dos ocasiones hace esa pregunta. Sin embargo, me gustaría leer el versículo número 3. Dice el rey David: fueron mis lágrimas mi pan de día y también de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Hermanos, no solamente el rey David, sino también a Jesucristo le cuestionaban, tal vez no de una manera tan literal, pero nosotros podemos ver a causa de los evangelios cómo es que en aquel momento de la crucifixión, tanto escribas y fariseos gritaban a manera de burla, cuestionando por qué el Señor le había abandonado. Dice el libro de Mateo, capítulo número 27, versículo 42. Hablando los escribas y los fariseos, le gritaban: a otros salvó, ¿y asimismo no se puede salvar? Si es el rey de Israel, entonces que descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. De manera concreta, estos hombres cuestionaban implícitamente: ¿dónde está tu Dios? Pudiéramos entonces por algún momento tal vez llegar a una deducción, y esta probablemente sería que Dios abandona a los suyos en medio del dolor, en medio de la injusticia, hermano. Y yo quiero decirte en esta mañana que la respuesta tajante es: no ha sido así, no ha sido así y jamás será así. Dios jamás se aparta de los que le pertenecen. Jamás. Aún en medio de la maldad de los seres humanos, aun cuando pensamos que los burladores están saliéndose con la suya, Dios soberanamente sigue teniendo el control. Aún en medio de los peores escenarios,
Humanamente hablando, Dios tiene el control para cumplir un propósito que es mayor a cualquiera de nosotros. La instauración de su reino. Pero en ocasiones somos soberbios y pensamos que todo se trata acerca de nosotros. Que todo se trata acerca de nuestro bienestar, que se trata acerca de nuestra reputación. Hermano, en esta mañana tienes que salir convencido fuera de estas paredes, reconociendo que hay un propósito mayor y que aún en ese propósito Dios sigue mostrando su amor y su fidelidad, porque Él no quiere la muerte del que muera, sino Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así es que en esta mañana el texto de Lucas no es una excepción a un pensamiento de debilidad, pues Lucas ahora nos comienza a narrar el inicio de una gran persecución, hermano. No es lo que nosotros experimentamos en la vida diaria. De verdad, hermanos, cuando habla de una gran persecución, veremos cómo son esas características y cómo es que nada se acerca en lo más mínimo la aflicción más grande que tengamos a causa del evangelio, en consideración de nuestros primeros hermanos que abrieron camino. Esta persecución fue sumamente focalizada y es lo que nos narra Lucas. Fue contra la iglesia, contra los creyentes, pero esta persecución trajo consigo algo interesante, un esparcimiento. Al mismo tiempo que Lucas nos narra esta persecución, también nos presentará el día de hoy a uno de los mayores y más crueles exponentes, persecutores de la iglesia, un tal Saulo de Tarso, Saulo de la región de Tarso. Pero si algo, en mi opinión, busca destacar Lucas, es el hecho de que esta persecución, aun cuando fue sumamente cruel, aun cuando fue sumamente sanguinaria, se encontraba en las manos soberanas de Dios. Pues fue Él, de acuerdo a las mismas palabras de Lucas, quien llevaría este mal evento con un propósito aún más elevado que nuestro propio pensamiento. Resultaría en la expansión del evangelio, no solo en Judea, sino aún en Samaria. Y hoy en día podemos decir que a causa de esa expulsión, el evangelio ha llegado prácticamente a un alto porcentaje de todos los rincones de la tierra, tal cual como Jesucristo lo habría anticipado antes de su partida. A diferencia de otras predicaciones, y debido a que solamente son 4 versículos y que las temáticas se encuentran entrelazadas, hoy no puedo dar un seguimiento en cuanto a subtítulos. Pero lo que sí puedo decir, hermanos, es que hay al menos 3 elementos que hoy pueden quedar afianzados a nuestro conocimiento. Y es que Dios tiene el control, número 1, sobre nuestros enemigos. Aunque no lo creas, hermano, aunque a veces creas que se están saliendo con la suya, no, hermano, Dios tiene control aún de nuestros enemigos. Punto número 2, veremos que no solamente tiene control sobre nuestros enemigos, sino Dios tiene en control en medio de la persecución y aún en medio de la angustia y de la tristeza, hermano. Dios tiene el control de cada una de tus lágrimas. Pero si pudiéramos llegar a un tercer elemento que hoy se distingue a la luz de la exposición de Lucas, pudiéramos decir que Dios tiene control
en lo más importante que nos atañe como cristianos. Dios tiene control en la extensión de su reino. Esta no será la primera ocasión histórica en que se ha tratado de callar el evangelio a través de asesinatos, a través de muerte, a través de persecución. Pero hasta el día de hoy, nada, hermano, nada ha podido frenar la extensión del reino y que éste haya llegado a tus oídos, porque Dios tiene el control soberano sobre él. El texto del día de hoy comienza en la primera parte, versículo número 1, diciéndonos: y Saulo consentía en su muerte. Esta es la segunda ocasión en menos de unos cuantos renglones que aparece este nombre. Y seguramente la gran mayoría de nosotros diremos: ah, sí, lo conocemos. Porque en repetidas ocasiones se nombrará, ahora ya no por su nombre Saulo, sino más adelante, algunos versículos más adelante, le empezaremos a conocer por su segundo nombre, Pablo. Pero hoy, hermano, yo considero que es importante, con la finalidad de conocer quién es este hombre, que nos adentremos un poco acerca de las características. ¿Quién era Saulo? En algunas ocasiones, tus familiares o tus conocidos, después de algunos años, se acercarán contigo y te dirán: yo sé quién eres. A mí no me engañas, yo sé quién eres. No, hermano, la respuesta es: no, tú sabes quién era yo. Ahora te invito a que sepas quién soy. Pero hoy es importante conocer al Pablo que probablemente no conocemos, a Saulo. Y para ello es importante referirnos a dos textos escriturales donde el mismo Pablo da características de sí. Uno de ellos es Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22. Y el segundo de ellos es la carta que él mismo escribe a los filipenses en el capítulo número 3. En base a estos dos textos, el propio Pablo se identifica como un judío nacido en una región llamada Tarso. ¿Y eso qué tiene de importante? Hermano, es que si hoy tratáramos de ubicar la ciudad de Tarso, no tiene las características de aquel entonces. En aquel entonces, la ciudad de Tarso, cuya capital era la región romana de Cilicia, justamente era una región donde el romanismo tenía gran fortaleza. De tal manera que el haber nacido ahí, aunque había nacido en una región romana, posteriormente Pablo, o Saulo en este sentido, sería criado en Jerusalén. ¿Qué de importante tiene eso? En el contexto donde se está escribiendo es sumamente importante, porque no es lo mismo ser judío de judíos a ser alguien con una doble nacionalidad y tener beneficios de el imperio romano y al mismo tiempo también tener la nacionalidad judía. Grábate muy bien esto, porque dará un sentido a los textos posteriores que vayamos abarcando más adelante. Sin embargo, en algún momento a Pablo le cuestionan acerca de sus derechos, cuestionándole si realmente él era judío, a lo cual él contesta que realmente él es israelita de la tribu, y no de cualquier tribu, sino de la tribu de Benjamín. Una tribu de la cual también había nacido el rey Saúl, y hay una alta probabilidad que haya sido el motivo por el cual lo hayan llamado Saulo. Una vez siendo educado en Israel, no estamos ante cualquier personaje, estamos ante un hombre que realmente era inteligente.
No es lo mismo que medio hables español, siendo tu lengua natal, a que hables español, inglés, francés y tal vez italiano o japonés. Estamos ante un hombre cuya posición económica hay una alta probabilidad de que haya sido bien acomodada, pues tenía grandes estudios. No es lo mismo que estudies y te manden a estudiar en la Universidad Autónoma de Querétaro, por poner un ejemplo, no tengo nada con la universidad, de ahí salí yo, a que tengas en tu currículum que fuiste a Harvard. Bueno, Pablo no estudió con cualquiera. Pablo estudió con nada más y nada menos que con un maestro que era fundamental de lo que hasta en el momento se conocía como la temprana Mishnah. Más adelante voy a tratar de clarificar este concepto. No quiero traer idioma judaizante, no es la intención, pero quiero que comprendas. Para un judío, conocer no solamente la ley de Dios, Pentateuco, ley mosaica, sino conocer la interpretación oral de los grandes estudiosos, llamada la Mishnah. En ese momento no se llamaba así, sino la tradición histórica u oral. Y además hacerlo no en la Universidad Autónoma de Querétaro, sino en Harvard. Wow, hermano, eso era otro nivel. Bueno, Saulo desde pequeño fue instruido a los pies de aquel gran maestro llamado Gamaliel, y lo cual era curricularmente algo sumamente importante. En este caso, luego entonces, la cuarta característica que vemos de Saulo es también importante. Él mismo se cataloga como fariseo de fariseos. ¿Esto qué tiene que ver? Hermano, es necesario comprender las principales doctrinas, porque no solamente se cataloga como fariseo con respecto a la ley, sino además que eso le otorga el título de ser celoso de la ley. ¿En qué se traduce esto? Si nosotros comprendemos que el fariseísmo no solamente fue un movimiento religioso, sino se instituyó como un movimiento político que buscaba el cumplimiento riguroso de la ley de Moisés, más la tradición oral que algunos cientos de años más adelante le llamarían y recopilarían en grandes libros y que ahora le conocen los judíos como la Mishnah. Entonces tenemos a un hombre que pertenecía a un sector que interpretaba detalladamente la ley con la finalidad de regular cada aspecto de la vida cotidiana de los seres de aquel entonces. Estos textos rigurosamente religiosos, no bíblicos, religiosos, determinaban, y por poner un ejemplo, si la trajéramos a hoy en día, ¿será pecado o no será pecado mascar chicle en la Semana Santa? Se ponían los estudiosos y llegaban a una conclusión burda, porque realmente los principios éticos de Dios no son negociables y no hay mucho que tratar de interpretar. Pero estos hombres incentivaban a dejar claridad que la vida exterior y religiosa de ellos mismos era el motivo por el cual tener un criterio para definir si vivían justa o injustamente conforme a la ley. ¿No oras en las esquinas para que todos te vean? No eres agradable delante de Dios. No te abstienes de alimento, no haces ayuno mínimo 3 veces o 4 o 5 a la semana, no eres agradable delante de Dios. No te has lavado la mano hasta 7 veces antes de consumir los alimentos para que sean purificadas, no eres agradable. Quiero que comprendas este tipo de pensamiento. Ahora entonces, todo esto implica e impacta en la teología de un ser humano. ¿Cuál era la teología de estos hombres, incluyendo a Saulo?
De manera concreta, su teología se centraba en que la justicia se basa en la obediencia externa. Es decir, en el cumplimiento visible de los mandamientos, en la práctica de normas y rituales de pureza, y todo esto impactaba en la propia personalidad de aquellos hombres con un resultado sumamente característico. Una actitud moralista, un orgullo religioso como sinónimos de ser hombres justos. Bajo el pensamiento de estos hombres, incluyendo Saulo, el decir que eran celosos de la ley era traducido en una soberbia, en agradar a Dios por medio de sus propios méritos cotidianos. ¿Por qué narrar todo esto? Porque entonces, si comprendemos esto, comprenderemos por qué es que la llegada de la cristiandad causó en ellos no solamente una molestia, no solamente una distracción, en ellos causó un total odio. ¿Qué pensaba Jesucristo acerca de todo este pensamiento farisaico? ¿Cuál era su opinión en su ministerio terrenal acerca de estos hombres que cohabitaban con él y a los cuales conoció desde su niñez? ¿Realmente los admiraba? No, hermano. Quizás uno de los escritos más representativos que nos pueden dejar ver la opinión de Cristo en cuanto a los fariseos la encontramos en el libro de Mateo, capítulo número 15, versículo 7. ¿Qué pensaba Jesucristo de estos fariseos? Mateo 15, 7. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías sobre ustedes cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dijo Jesucristo: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Una vez teniendo esto en claridad, entonces nosotros podemos entender cuál es el motivo del rechazo hacia la cristiandad, mientras los fariseos sientan las bases de su justicia en obras personales. Por otro lado, el evangelio hace totalmente lo contrario. El evangelio de Jesucristo, por su parte, proclama la justicia otorgada por gracia a través de la persona del mismo Jesús. Y es entonces que nosotros comprendemos por qué aún hoy en día el cristianismo bíblico sigue teniendo rechazo, odio, una total aversión al grado de asesinar a aquellos que proclaman al verdadero Cristo. Ponte a pensar por un momento en cualquier religión situada en esta tierra. Piensa en aquellos pensamientos asiáticos, los cuales interpretan que deben de ser buenas personas, que deben de hacer buenas obras y entonces alcanzarán la plenitud eterna. Ese es el mismo pensamiento que tienen aquellas herejías surgidas incluso en 1830, que hoy son tan famosas, que tienen que trabajar y tienen que trabajar en la expedición y en la venta de esos libritos para poder ganar metros en el cielo. Piensa por un momento, no hace mucho tiempo, si no recuerdo, fue antier, cientos de hombres y mujeres andando en rodillas, totalmente desquebrajados, ensangrentando el pavimento y pensando que a través de eso encontrarán gracia. Incluso
no delante de Dios, sino delante de una mujer que encontramos en las Escrituras. Piensa en cualquiera de ellos. Piensa en aquellos que aún siguen cimentándose en la ley de Moisés. ¿Cómo es que todo el año pueden ser totalmente bravucones, agresivos, faltos de respeto? Pero no, Señor, en el día del Ramadán. No, en el día del Ramadán ellos se abstienen de alimentos, ellos hacen buenas obras solamente ese día. Porque a través de eso el gran profeta Moisés será agradado por medio de sus sacrificios. La cristiandad no se encuentra ausente. Aún entre las ramificaciones de la cristiandad, hoy encontramos herejía en medio de nosotros. En este justo momento, no podemos ocultar que en cientos de lugares hay una enseñanza clara. Tratar de agradar a Dios por medio de nuestros actos. Ahora piensa por un momento si realmente expresaras tú delante de ellos el Evangelio de Jesucristo, que deja claridad y les da entendimiento de que aún sus mejores obras son como trapos menstruosos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo es que aún sus mejores obras en su percepción delante de Dios son como esos trapos de inmundicia? Solamente la cristiandad bíblica desde sus inicios reconoce con humildad que en nosotros no hay nada que pueda agradar a Dios. Hoy lo cantábamos, hermano. No puedo jactarme en mi fortaleza, no puedo jactarme en mi inteligencia. Hermano, ¿en qué puedes jactarte? Solamente en Cristo. Porque si hay algo que realmente es agradable delante de Él, es el que es justo. Y de acuerdo a Romanos 3, no lo hay. Ni aún uno. No hay quien entienda entre nosotros. No hay quien busque a Dios. A cada momento nos perdemos, aún nos hacemos necios, al grado de que Pablo identificaría más tarde que en nuestras bocas no hay bendición, simplemente hay veneno de víboras. De tal manera que la incomodidad para alguien que busca la salvación a través de sus propias obras es fuerte. Este hombre llamado Saulo más tarde dejaría claridad en cuál es la esencia de la cristiandad en el libro a los Efesios, capítulo número 2, versículo 8. Porque por gracia. ¿Qué es la gracia, hermano? Es algo que me es brindado no porque lo merezca, es algo inmerecido, es algo que yo no buscaba y es más, no se me hubiera dado por nada sino por misericordia, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, no depende de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras. ¿Por qué? Porque las obras me llevarían a gloriarme. Así es que a través de esta contraposición tenemos una carga muy fuerte de pensar que todo lo que hago es meritorio para que Dios me pague. Y entonces llega este tal Jesucristo y me dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y me dice que aún todo lo que hago no es agradable delante de Dios, que probablemente lo que externamente hago se ve humanamente agradable, pero mi corazón es totalmente nauseabundo. Ahora entonces entiendes que a Saulo no solamente le caían mal los cristianos, los odiaba. A punto de querer asesinarlos. Y si hubiese estado en sus manos el poder hacerlo, créeme que lo hubiera hecho, aún estando totalmente convencido de que hacer todo esto estaría sirviendo a Dios.
Cuando el corazón se encuentra entenebrecido, tal cual como se encontraban los ojos de Saulo, más adelante se nos narrará que caían escamas de él. Hermano, a veces podemos estar diciendo y estar totalmente convencidos de que haciendo mal estamos sirviendo a Dios, cuando en realidad eso solamente es un fruto engañoso y totalmente amargo. Ahora cobra sentido por qué es que nos narra el capítulo número 7, último versículo, que mientras mataban a Esteban, los asesinos no solamente pusieron sus ropas a los pies de aquel joven llamado Saulo. Saulo estaba presente, Saulo estaba viendo la lapidación, y Saulo, nos dice el capítulo número 8, versículo 1, Saulo consentía con su muerte. Saulo estaba de acuerdo, Saulo dio su voto para que ese asesinato se cometiera. Y aún él seguía convencido de que haciendo esto, él estaba sirviendo a Dios. Por eso es que Lucas nos sigue narrando en ese mismo primer versículo cómo es que a partir de ese momento se comenzaría a detonar y se acentuaría ese odio, y por tanto, dice la segunda parte del versículo número 1, en aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? ¿Contra los judíos? No, contra la iglesia. A partir de ese momento comenzaría la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y entonces todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Históricamente nosotros, a la luz de Hechos de los Apóstoles, entendemos que la iglesia había permanecido en Jerusalén, aún a pesar de que había una ordenanza de Jesucristo. No sé si sea la ejemplificación correcta, pero no sé si algunos tienen hijos y les dicen, tiende tu cama. ¿Y cuál es la respuesta? Ahorita. Vuelves a decir, tiende esa cama. Llegará un momento en que, como no tomaron la iniciativa, tú tienes que tomar la iniciativa para que ellos tiendan la cama. Hermano, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, Jesucristo había dado una orden. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ese momento no lo habían hecho. Luego entonces Dios los empuja a Judea y Samaria. ¿A través de qué? A través de algo que probablemente para muchos lo veamos como algo que no es agradable, a través de la persecución. Lo que comprendemos es que detrás de todo este proceso se encontraba la mano soberana de Dios. Y hay una alta probabilidad que en alguno de nosotros surja un pensamiento que no es benéfico. Pastor, lo que usted está diciendo o está justificando o está sugiriendo es que entonces Dios propicia el mal. No, hermano, no. Dios creó hombres y mujeres con libre decisión moral. O abro mis redes para pecado, o abro mis redes para santidad. O prendo el televisor para pecado, o prendo el televisor para cosas sanas. Quien genera el mal no es Dios. Quien genera el mal somos nosotros.
Pero lo que estoy tratando de decir, dejando de lado que no es Dios quien propicia el mal, lo que estoy tratando de decir es que aún en medio de tu maldad, aún en medio de la maldad, Dios toma el control y cumple sus propósitos. Jeremías 29:11 nos deja claridad cómo es que obra Él. Y desde el principio de los siglos, Él dejaría claridad a su pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo, pastor? O sea, lo que usted me está diciendo es que aun cuando me vaya mal, aun cuando siento que ya no puedo, aun cuando en las noches no puedo conciliar el sueño, porque son tantos mis perseguidores que no aguanto más. Lo que usted me está diciendo es que cuando las urgencias de este mundo me llevan a derramar las lágrimas y amanecer con esa almohada como si fuera de agua, con sequedad en mis labios y aún con temblor en mis manos, usted me está diciendo y se está atreviendo a decirme que aún en medio de esos momentos el Señor tiene el control y el Señor va a cumplir sus propósitos soberanos. Así es, hermano. Así ha sido, así es, y así será hasta el final de los días. El Señor, a lo largo de las Escrituras, pone diferentes ejemplificaciones para nuestra comprensión. Una de las que más me enamora es cuando pone el ejemplo del alfarero. Y empieza a narrar cómo es que cuando baja el alfarero comienza a golpear a esa bola de lodo, a ese material que simplemente fue sacado del suelo, de lo más vil, de lo más menospreciado. Cuando el Señor nos ejemplifica y nos pone al nivel de aquel barro, a veces me pongo a pensar qué sucedería si ese barro en la vida terrenal pudiera tener voz y se pudiera expresar. ¿Qué pasaría con ese barro cuando es mezclado con agua? Cuando es golpeado una y otra vez, cuando es amasado. Imagina por un momento los lamentos y los gritos de dolor cuando no comprende por qué están viniendo todos esos golpes. Piensa por un momento, cuando ese barro, después de haber sido golpeado, probablemente tiene un respiro de descanso, pero no pasa un gran momento cuando entonces ahora es pasado por altas temperaturas. Cuando en Querétaro los grados centígrados llegan a los 36, 38, decimos, Señor, se burlan de nosotros los que vienen de Lázaro Cárdenas o de Mexicali cuando llegan a 50 grados centígrados y dices, Dios. Imagina por un momento este barro que después de haber sido golpeado piensa que ahora tendrá tranquilidad, pero el proceso no ha sido completado. Ahora aquel alfarero comienza a avivar el fuego y empieza a introducir ahora a este barro que ya tiene cierta forma, pero aún necesita ser fraguado, de tal manera que no es una temperatura de 38 ni una temperatura de 51. La temperatura comienza a subir y llega a su culmin más alto al llegar a los 900 grados centígrados en el mejor de los casos, o en el peor 1350 grados centígrados. Traduce ese dolor en tu vida cotidiana.
¿Qué pasaría si realmente de manera análoga fueses pasado a esta total extremidad de ser pasado por el fuego a 900 o 1350 grados centígrados? Te puedo asegurar que estaríamos en medio de aquel horno gimiendo y pensando que no podemos más, pensando que las fuerzas nos han abandonado y que probablemente el alfarero se ha olvidado de nosotros. Pero no es así. Y nunca es así. Ojalá y aquel barro que está siendo pasado por altas temperaturas, pudiera ver que ese no es el final del camino. Pudiera darse cuenta y ver en qué se convertirá. Ojalá y aquel pequeño tramo de barro, de tierra insignificante, pudiera comprender que una vez que toda esta angustia, toda esta aflicción, todo este contexto extremo haya pasado, la gente no solamente hará uso de ella y será puesta en las mejores mesas, sino que cumplirá una función y tendrá un uso digno delante, no solamente de su alfarero, sino de todos aquellos grandes hombres y reyes. Ojalá por un momento tú pudieras darte cuenta que en medio de las situaciones más estresantes, más insoportables, el camino no ha concluido. Si tan solo pudieras darte cuenta la hermosa pieza que serás una vez que hayas sido refinado delante de los ojos del alfarero. Así es que es cuando la angustia y es cuando la persecución cobran un sentido. Y entonces nos damos cuenta cómo es que a través de ello muchos podrán tener un beneficio a través de nuestro dolor. Muchos otros saldrán beneficiados a pesar de nuestra angustia. Muchos otros serán beneficiados a pesar de la mala reputación que podamos haber sido o habrá sido creada por otros más en base a mentiras. Así es que, bajo este sentido, nosotros comprendemos que el bienestar terrenal individual no es la prioridad en el Evangelio. Que si realmente hay un propósito que el Señor no solamente tiene pensado cumplir, sino que lo va a cumplir a pesar de la maldad del hombre, es una vida eterna colectiva, no individual, no una satisfacción individual, es una satisfacción colectiva para todos aquellos que le pertenecen. Luego entonces Lucas nos comienza a narrar cómo es que esa gran persecución trajo consigo algo inesperado. Todos fueron esparcidos, todos ellos fueron esparcidos. La palabra griega que se utiliza es una palabra que se utiliza para enfocarse justamente en este concepto, que es la palabra diáspora o diaspera. Y lejos de traducirse como expulsión o lejos de traducirse en un mal sentido, la palabra diaspeiro se traduce como sembrar por todas partes. Hermano, mientras ellos pensaban que injustamente probablemente los habían sacado de su tierra, realmente lo que estaba sucediendo era un diaspeiro. Dios los estaba sembrando. Dios los estaba sembrando por todas partes. Y entonces, hermano, debes comprender algo. De verdad, si aún sigues añorando un evangelio donde todas las cosas sean
perfectas, donde nadie se meta contigo, donde te vaya bien económicamente, donde haya salud y la enfermedad rechazo. No, hermano, estás viviendo en una herejía. Años más tarde, este mismo hombre llamado Saulo, ahora siervo fiel en el evangelio, ahora sería apedreado él y dejado por muerto. Años más tarde, él se levantaría y sacudiéndose las ropas, no se fue, no fue un cobarde que salió, fue un hombre que estaba consciente y con estas palabras fue y afirmó los ánimos de sus hermanos porque es necesario, no es probable, es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos para poder entrar en el reino de los cielos. Hermano, no sé quién haya puesto en tu pensamiento ese falso evangelio, donde tú sigues esperando que todos te amen, que todos se acuerden de ti, que todos rindan pleitesía a tu persona, que hay de ti o hay de aquellos que no te saludan o se atreven a no llamarte. Hermano, bienvenido al verdadero evangelio de Cristo, porque es necesario. La tribulación, la angustia, la prueba, la refinación, el temple a través de la mano soberana de Dios en nuestras vidas tiene que ser una realidad en el verdadero evangelio. Así es que si el dolor y la prueba entonces no serán ajenos a nuestras vidas, es prohibitivo, hermano. Hay una cláusula donde dice, a pesar de que sabes que vas a pasar por dolor, por prueba, y que esto no será ajeno a tu vida, entonces por ello no tengo permitido tener duelo. O sea, pastor, lo que me está diciendo es que como va a ser tan normal, ay de mí cuando me vean llorando o cuando me vean por los rincones o tengo una enfermedad que me está afectando, debo de verme pulcro delante de los hermanos. No, hermano, no. En este segmento quiero decirte que otra de esas pequeñas herejías es pensar que tenemos que dejar de ser humanos cuando viene el dolor. No es así. Es válido tener duelo cuando alguien que amas se fue. Es válido, hermano, llorar cuando alguien rompió las expectativas que tenías acerca de él. Es válido, hermano. Es totalmente válido tener procesos de duelo en medio del dolor, porque eso es normal. Lo que no sería normal sería que ese fuese tu estado usual todos los días, porque entonces te diríamos la hermana miserias. Siempre estás chillando, siempre tirada, siempre todo el mundo te quiere odiar, siempre. No, hermana, hermano, quien seas, levántate. Es normal y es válido tener procesos de duelo, pero lo que comprendemos a raíz de esto es que al igual que con la muerte de Esteban, nos siguen narrando las escrituras, hombres piadosos llevaron a enterrar al hermano Esteban. ¿Ellos qué hicieron? ¿Se quedaron inmóviles? No. Nos narra Lucas y Dios permitió que esto estuviera escrito en la revelación para darnos cuenta que ellos hicieron gran llanto sobre él. Más bien yo pensaría que eres un robot o eres algo raro si viene el dolor y no hay dolor. ¿Sabes por qué? Porque al menos mi Señor, siendo Dios, no se aferró a su trono. Él tomó la misma forma que yo. Y hoy puedo comprender que Él comprende mis momentos de dolor, que Él comprende mis momentos de dificultad, porque Él estuvo expuesto exactamente a lo mismo. Las Escrituras nos narran en diferentes segmentos de los evangelios cómo es que Jesús tuvo hambre, deseo de saciar. Las Escrituras nos narran cómo Jesucristo terminaba totalmente cansado, agotado, como muchos de nosotros, y es válido. Él se quedó dormido y ni siquiera la tempestad lo despertó. Tuvieron que gritarle: Señor, ¿qué no te das cuenta que perecemos?
Es que mi Señor, puesto en mi lugar, no solamente tuvo hambre, no solamente tuvo cansancio, Él llegó a sentir incluso ira. Cuando aquellos hombres estaban haciendo del templo, del lugar de Dios, una cueva de Satanás. A través de las Escrituras veo incluso que mi Señor, aún sabiendo que su amado amigo iba a morir terrenalmente, aún las Escrituras me dan ese sentir de humanidad que mi Señor lloró. La palabra que utiliza Lucas para describir este gran llanto son dos palabras en el griego. La primera palabra es coptos, y esta palabra coptos la suma a una segunda palabra que es la palabra megas. La palabra griega megas y la palabra griega coptos. Pastor, esto ya parece más una cátedra de griego que de otra cosa. Es que, hermano, comprender el significado de la primera palabra coptos nos daría un entendimiento de saber que aquel no era un llanto solamente como cuando nos machucamos el dedo gordo, o como cuando nos tropezamos, o como cuando alguien no me saluda. No, hermano, la palabra griega coptos se traduce como el dolor por una amputación. Gracias a Dios que no han amputado ninguna pieza de mi cuerpo. Pero en algún momento de mi vida me ha tocado ver en la industria cómo alguien se amputa una parte de su cuerpo y no puede gritar de dolor porque lo consume al grado de desmayarse. Pero el dolor es intenso. Tal vez yo no he sido amputado en ninguno de mis miembros físicos, pero sí en el ámbito espiritual, hermano. Y sientes que la vida te abandona cuando uno de los que te amaban simplemente se va. Probablemente no he experimentado la amputación física, pero he podido ver el dolor de un familiar cuando uno de sus miembros es quitado, y aún con el tiempo su cerebro no alcanza a comprender que esa parte no se encuentra ya. Su semblante decae y algunos mueren de tristeza al momento en que uno de sus miembros ha sido extirpado. La palabra que utiliza Pablo es esta, coptos. Pero no solamente como una palabra aislada, utiliza además el adjetivo megas, que quiere decir que esa amputación no solamente era dolorosa, sino que era grandemente dolorosa. Un dolor inmenso, y ellos no lo ocultaron. Así es que, hermano o hermana en Cristo, es normal y será normal. Y cuando tengas ese sentimiento de querer llorar, lo que sí te puedo asegurar es que aquí al menos habrá un hombro donde puedas dejar tus mocos. Porque es normal. Es normal pasar por periodos de dolor, es normal pasar por periodos de tribulación, es normal ser humano. Pero vuelvo a repetir, lo que no es normal es vivir en un estado constante de cuestionamiento hacia Dios. Eso no es correcto, hermano. Porque si algo comprendemos no solamente el día de hoy, sino a lo largo de toda la enseñanza bíblica, es que Dios es soberano, que Dios tiene control aún de aquellas avecillas que son totalmente insignificantes y que cualquiera de ellas no caerá muerta al suelo si no es la voluntad del Señor. De tal manera que algo que comprendemos a través del texto de Dios es que en medio de las dificultades, en medio del dolor, aún ahí se encuentra el Señor cumpliendo sus propósitos que son eternos. Una vez que Lucas narra este dolor tan grande para la cristiandad de este primer siglo, vuelve nuevamente su atención, la atención de sus lectores,
hacia aquel protagonista, el actor esencial que estaba causando tanto dolor al pueblo de Dios. Y dejarnos ver que su actitud no era simplemente de tener un desacuerdo. Su actitud no era el resultado de tener una opinión diferente. Su actitud se reflejó en contagiar a otros más y expresarlo a través de una persecución totalmente despiadada. Así es que Lucas nos narra en el versículo 3 que entonces Saulo asolaba. Quiero detenerme un momento ahí antes de continuar el texto, porque la palabra que se utiliza, no voy a dar clase, pero esa palabra es muy peculiar. En el original la traducimos como el efecto que causa un desastre natural, de gran magnificencia. Cuando viene un pequeño aire y pasa por nuestra casa, no va más allá de que se vuelen nuestros choninos o se caiga una maceta, no pasa nada más. Pero cuando vemos los estragos de un huracán en ciudades como Texas, el resultado después de que ha pasado ese torbellino es la traducción que hace Lucas. La tierra queda asolada. No solamente quedó un poco lastimada, él estaba destruyendo tal cual como lo hace una bestia salvaje, como lo hace un animal cuando es insaciable y quiere destrozar, no porque necesite, sino porque esa es su naturaleza. Lo que estaba haciendo este hombre era destrozar y hacer añicos a la iglesia de Cristo, al grado de hacerlo no de manera aleatoria, sino hacerlo de una manera sistemática. Una cosa es encontrarme a un enemigo en la calle y darle unas cachetadas, y otra cosa es sistemáticamente comenzar por una avenida y decir: voy a entrar a la casa número 1, y después de la casa número 1 voy a ir a la que sigue, la casa número 2, hasta que haya cubierto, entrando casa por casa. Y yo no voy a negociar, yo no voy a tratar de convencer. Dice Lucas que lo que hacía Saulo era entrar casa por casa, y una vez entrar casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando yo era pequeño, nací y viví en una colonia muy hermosa, y es aquí cuando digo su nombre que todos nos ponemos, Lomas de Casablanca. Una colonia fea. Bueno, no es lo mismo que alguien te dé una palmada fuerte en el hombro a que veas una pelea entre esos hombres donde realmente jalas a alguien de los cabellos y le pateas la cara. Y es impactante, hermano. Es impactante ver una pelea de esas. Lo que estaba haciendo este hombre era algo muy similar. Desnaturalizado y sin piedad. Hacer lo que fuera necesario. Si es necesario agarrarte del cabello, si es necesario jalarte a la fuerza, si es necesario golpearte, te voy a llevar, porque has transgredido en mi celo la benevolencia y la pulcritud de Dios. Así es que vemos dos intencionalidades. Por un lado, la intencionalidad del hombre. Por otro lado, la intencionalidad de Dios. La intencionalidad de Saulo era callar a como diera lugar esas palabras tan agresivas para su propio status quo. Pero el resultado divino fue otro, porque el propósito de Dios era por encima aún de Saulo. El propósito de Dios se cumplió y él esparció. Dice el versículo número 4:
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El problema no es la soberanía de Dios. El problema no es que venga la prueba, la angustia, el vituperio. Ese no es el problema, hermano. El problema es cómo reacciona, qué actitud tiene un verdadero hijo de Dios delante de todo esto. Si Lucas hubiese narrado que después de esta persecución los creyentes se quejaban y se deprimían o querían tomar justicia por su carnal mano, boca, ojos o lo que fuese, yo diría, entonces este evangelio es contradictorio. Pero lo que narra Lucas y Dios permite que llegue hasta el día de hoy, hasta nuestros oídos, es una actitud totalmente diferente ante estas injusticias. Ellos no se detuvieron a lamentarse. Ellos no permanecieron en una actitud quejumbrosa o viviendo en el pasado. Ay, ¿te acuerdas cuando me hicieron? Ay, es que por eso. No, hermano, ellos, aún siendo esparcidos, mientras andaban, ellos seguían cumpliendo el propósito de Dios. Ellos seguían predicando las bienaventuranzas del reino de los cielos. En otras palabras, los esparcidos iban anunciando el evangelio. Si alguno de ellos no lo hiciera, yo creo que estarían justificados, hermano. Estoy hablando como ser humano, como mediocre que... Si alguno de ellos no hubiera cumplido la gran comisión en medio de este escenario, como humano yo diría, bueno, eso es válido. Te están persiguiendo. Si te escuchan te van a matar. Lo comprendo. Lo que no comprendo es como tú, sin persecución, sin nadie que te esté agrediendo, sin nadie que se te ponga al tú por tú, hoy por hoy no estás cumpliendo el único mandato de tu Señor. De tal manera que el contexto, las condiciones no son una limitante ni mucho menos una justificante para desobedecer a aquel que llamamos nuestro Señor. Él mismo lo dejaría claro. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? No haces lo que yo digo. Si entonces no se trata acerca de contexto, si entonces no se trata acerca de mi situación, entonces, ¿de qué se trata? Si ellos en un medio desagradable cumplieron la gran encomienda y así cumplieron la encomienda de su Señor, entonces no se trata del contexto, no se trata de alrededor, se trata de mi corazón. Quiero platicar en esta parte final acerca de algo que me acordaba en estos días. Y créeme que siempre tiene una aplicación. Así es que mientras esté contando, no te vayas a sacar de onda, no vayas a pensar que probablemente se me zafó un tornillo, pero quiero platicarte acerca de la historia de una familia que en alguna ocasión fueron invitados a una festividad de niños. Esas festividades que ahora ya son muy nice. Cuando yo era niño, las festividades era pastel mezclado con gelatina y se acabó y vete a tu casa. No, ahora las fiestas son muy nice. Ahora las fiestas traen magos, payasos, ponis y cuanta cosa. Bueno, esta familia fue invitada a una de esas fiestas y la invitación decía claramente que los menores de edad podían llevar traje de baño, podían llevar su bikini, cosas como esas, porque aparte de ser fiesta iba a haber agua, iba a haber una alberca. Esta familia pues, se preparó y le puso sus trajes de baño a los niños debajo de su ropa normal, de tal manera que en cuanto llegaron,
no se percataron que uno de esos niños se les escapó, no se dieron cuenta. Cuando menos se dieron cuenta porque había ya un alboroto allá en la alberca. Este pequeñito se había quitado su ropa y se había quedado en su bikini y se aventó, y nunca se había aventado una alberca. Entonces la gente estaba asustada, y cuando se acercaron se dieron cuenta que estaba boca arriba luchando y desesperado, pensando que sus días se habían acabado, probablemente a esa corta edad. Lo sacaron de aquel lugar y se dieron cuenta vergonzosamente que aquella alberca no era alberca, aquella alberca era un chapoteadero. Si tan solo ese niño se hubiera dado cuenta y hubiera tomado conciencia que aquello que pensaba que era tan drástico, tan extremo, se hubiera solucionado solamente si hubiera tomado tranquilidad y hubiera estirado sus pies para depositarlos en la tierra. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Al hecho de que la peor de tus angustias, la peor de tus pruebas, la peor de tus dificultades a causa del Evangelio, así como los padres de esos niños salieron a su rescate, créeme que en la peor de tus dificultades el Señor no se ha ausentado. El Señor se encuentra ahí. Si los padres del ejemplo de estos niños lo sostuvieron de tal manera de que este niño no pereciera, ¿acaso tú piensas que en medio de las dificultades, en medio del último de tus suspiros, en la angustia, acaso piensas que el Padre no se encuentra en ese mismo momento sosteniéndote poderoso y misericordioso cual es? Hermano, estamos hablando de que Él es el Rey de todos los reyes y que todo lo que está por debajo de ese reinado le pertenece y Él lo controla. Así es que en esta mañana te puedo decir que puedes confiar plenamente en que no importando cuál sea la situación devastadora, el Señor tiene el control sobre todo en esta tierra, pues tú le perteneces. Si el Señor dio a su propio Hijo, si el Señor dio a su propio Hijo, ¿acaso piensas que en cualquier otra situación Él te abandonará? La respuesta es no, hermano. Es más fácil que cualquiera de ellos te abandone. Es más fácil que aún tu madre o aún tu padre te abandonen. Pero el Señor dejó sumamente claro, aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con eso, yo te sustentaré, yo te levantaré. Podemos llegar al final de esta predicación. Y yo sé que en ocasiones vienen predispuestos a que será una predicación donde habrá palo y palo y palo. Y hoy no, hermano. Hoy quiero decirte en esta mañana que el mensaje es claro, que el mensaje es sencillo. Dios no nos ha dejado solos y no lo hará jamás. La persecución, el dolor, la incertidumbre no significan y no significarán jamás abandono, sino que aún en medio de cada una de estas situaciones, el Señor sigue obrando y sigue cumpliendo su fiel propósito. En esta mañana como iglesia, hermano, podemos llorar. Podemos sentirnos cansados, es válido. Pero no caminamos y no caminaremos jamás sin esperanza y sin dirección. Cristo mismo nos lo aseguró. Antes de partir, el Señor lo prometió y es por eso que creo fielmente que Él lo cumplirá. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hermano, y aun cuando todo el mundo se viene en mi contra, sí, el Señor está contigo.
Y aun cuando no hay fuerzas ya, sí, hermano, el Señor está contigo. Porque Él lo prometió que estaría no un día ni algunos días, sino todos los días hasta el fin. No algunos días, no solo cuando las cosas parecen ir bien, sino todos los días. Cuando somos esparcidos, Él va con nosotros. Cuando somos probados, Él permanece fiel. Cuando no entendemos, Él sigue teniendo el control. Por eso, hermanos, siendo una de nuestras últimas predicaciones del año, yo no sé qué viene el 2026. No puedo desearte paz, ni felicidad, ni que las finanzas vayan bien. Hemos pasado por un 2025 que ha sido un torbellino. Pero lo que sí te puedo decir es que venga lo que venga, sin importar que el 2026 humanamente sea aún más feo que el 2025, en esta tarde quiero decirte, hermano, no desfallezcas. No desfallezcas, no desfallezcamos. Porque el propósito del reino es mayor que cualquiera de nuestras aflicciones presentes. Porque nuestra esperanza es eterna y vale infinitamente más que cualquier beneficencia temporal. Por tanto, hermano, en esta mañana te digo, sigamos adelante confiando en nuestro Señor, sabiendo que el Dios que sostiene su obra, la ha sostenido, es el mismo que ahora está sosteniendo nuestras vidas. Él está con nosotros y eso es suficiente. Cuando venga el tiempo de la aflicción, hermano, recuerda las hermosas palabras de Pablo. Ya no de Saulo, pero sí ahora de Pablo, que años más adelante diría esto, y con esto cierro. En el tiempo de complicación, en el tiempo de desesperanza, clama al Señor como lo hizo Pablo, que al menos en 3 ocasiones pidió que ese aguijón que fuera quitado de su cuerpo. Y el Señor le dijo, no. Pero además concluyó diciéndole, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pablo, sé que todo está mal, pero por ahora, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor sea con nosotros todos los días hasta el fin. Gracia y paz de Cristo.